Es lo que hay. 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el 9º programa de Es lo que hay. Hoy en este programa vamos a hablar sobre las mujeres y la literatura, y en la segunda parte, que es una sección que se llama El arte para transformar, estará Eva Mastrogiulio, que es ilustradora y diseñadora gráfica, y nos va a contar un poco cómo se inició su carrera y cómo llegó al día de hoy a ser una gran ilustradora, a hacer cuentos infantiles y ahora mismo cuentos de autoría propia también. Así que vamos a empezar por la primera parte, que es las mujeres y la literatura. En esta parte vamos a hablar con Blanca Gago, que es escritora y es traductora. Y la idea es que nos explique un poco la dificultad de las mujeres para ingresar, para abrirse camino en el mundo de la literatura. Un poco este programa, todos lo que tienen en común es la necesidad y el objetivo, ¿no?, de dar luz, de dar voz a lo que hay, pero lo que hay desde, no lo que nos dicen que hay, sino lo que vemos y no dicen que está, ¿no? Un poco poder hacer hincapié en el esfuerzo, en el talento de tantas mujeres creativas. Y la idea como de la primera parte es reflexionar por qué no están, o parecería que no están, aunque sí están, y lo sostienen todo. Y qué podemos hacer para que puedan tener más espacio, más lugar, más visibilidad. Entonces, de eso va en realidad el programa. La inquietud es la misma en todos los programas: poder dar luz, poder reflexionar sobre por qué todo esto por qué hay tanto que se queda sumergido y no vemos cuando es tan importante, por qué se hacen tan duros los caminos, sobre todo para las mujeres, de recorrer, y qué podemos hacer para ayudar a tremendas mujeres talentosas y creativas a por fin tener un lugar. Así que gracias, Blanca, por estar. Bienvenida a Es lo que hay y empezamos la charla contigo. Hola Mecha, muchas gracias y gracias por invitarme. Contanos un poco cómo se fueron abriendo camino, abriendo paso las mujeres en la literatura para que puedan darse a conocer. ¿En qué momento podemos empezar a conocerlas y cuáles fueron las autoras que fueron clave, ¿no?, para esta apertura? Bueno, yo diría que el quiebre o el punto de inflexión se produce sobre todo en el siglo XX ya, aunque en el XIX hay algunas excepciones muy buenas, algunas figuras de autoras que ya despuntan, ¿no? Pero creo que sí, el cambio se produce en el siglo XX con todos los cambios laborales, sociales y culturales que supone este siglo, ¿no? Entonces, bueno, el papel de la mujer cambia, de repente tiene más modelos poco a poco que van surgiendo, sobre todo a principios, ¿no?, del siglo con la época de entreguerras y todo eso, que fue una época muy agitada. La mujer se va dando cuenta de que su papel ya no queda reducido a la casa, ¿no?, al ámbito doméstico, a las tareas domésticas a las que entonces se ha consagrado, ¿no? Estamos hablando sobre todo de mujeres con una cierta educación que ya es más accesible a las clases altas, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres que en realidad son privilegiadas hacen una labor como de salir fuera y empezar a hacer oír sus voces, ¿no? La figura de Virginia Woolf es
en este sentido, ¿no? Una de las más importantes, muy conocidas, un referente bueno, que hoy en día sigue vigente, ¿no? Seguimos aprendiendo de ella y de sus textos bueno, son muy revolucionarios en la época y denuncian muy bien la situación a la que estaba sometida la mujer, ¿no? Ella es la primera que habla, por ejemplo, de la necesidad de un cuarto propio para la mujer que quiera escribir. Ella renuncia a la maternidad para dedicarse a la escritura desde muy joven. Es algo realmente insólito, ¿no? Pocas mujeres eh, pues renunciaron desde el principio a la maternidad o a una vida más convencional, ¿no? Hacer lo que se esperaba de ellas para dedicarse a la escritura, ¿no? Era una decisión pues muy difícil. También Virginia Woolf habla del mal que ha causado a las mujeres la figura del ángel del hogar, ¿no? El ángel del hogar es esa mujer sacrificada que siempre vela por los demás, que antepone las necesidades de los otros a las suyas, ¿no? Entonces, bueno, esos referentes del siglo XX, de principios del siglo XX, junto con bueno, las oleadas de feminismo en los años 30, luego los años 70, pues hicieron que poco a poco, al llegar al siglo XXI, pues ahora haya muchas más mujeres que se dedican a escribir, ¿no? Y no tiene que ser la escritura no hablo como algo profesional, ¿no? Como vivir de ello, que en realidad es muy difícil, sino más bien como un ejercicio creativo que nos ayuda a conocernos, a liberarnos, a situarnos en el mundo, a explorarnos. Entonces creo que en este sentido es muy importante que cada mujer pueda tener un espacio propio, un tiempo para ella, ¿no? Si así lo desea, para escribir, para crear, para explorar, ¿no? Y en este sentido la escritura, pues yo creo que se ha convertido en algo mucho más accesible, más al alcance de todas, ¿no? Porque ahora hay muchos clubes de lectura, clubes de escritura, talleres, bueno, las redes sociales, ¿no? Nos dan la posibilidad de compartir nuestros textos, nuestras inquietudes, nuestra voz con muchas otras mujeres y hombres, ¿no? Pero las mujeres ahora mismo son las mayores lectoras y digamos, las más ávidas, ¿no? En reconocer, oír la voz de otras y crear una comunidad, ¿no? De escritoras y de creadoras que pueda ayudarnos, que pueda sostenernos, que pueda cuidarnos. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, aunque todavía queda muchísimo por hacer, en un siglo las cosas, por suerte, han cambiado mucho a mejor. Contanos un poco qué autoras crees que también deberían, bueno, ser reconocidas y así todo aún no las conocemos. Bueno, yo creo que hay muchas autoras que merecen un reconocimiento. Es verdad que es un mundo muy difícil cuando hablamos de ganarse la vida, ¿no? A través de la escritura. En este sentido, hay muchas autoras que publican y que tienen un reconocimiento a nivel de lectores o de espacios, ¿no? En ciertos medios de comunicación o en bibliotecas, librerías. Yo creo que el reconocimiento más difícil viene a partir del canon, ¿no? El canon este que es el canon patriarcal, ¿no? Por el que siempre ha habido muchos escritores y hasta hace poco ninguna y ahora muy pocas escritoras. Por ejemplo, Jane Austen o Virginia Woolf sí que forman ahora parte del canon, pero son casos
como aislados, ¿no? Parece que la crítica se empeña en que las obras maestras escritas por mujeres son realmente muy pocas, ocasionales y no tienen nada que ver entre sí, ¿no? No existe una genealogía de escritoras en la que podamos apoyarnos, ¿no? Para escribir nosotras. Entonces, bueno, sí, realmente en los programas universitarios, en el ámbito más académico, sigue habiendo muy poco reconocimiento de estas obras de escritoras. La literatura femenina sigue despertando muchas sospechas, ¿no? Hasta el punto de que algunas escritoras no se quieren enmarcar en esa etiqueta, ¿no? Porque es como algo peyorativo. Eh, entonces, bueno, cuesta mucho obtener ese reconocimiento, subir ese peldaño, ¿no? Eh, y ingresar realmente en el canon y esto yo creo que les pasa a muchísimas escritoras contemporáneas y del siglo XX, aunque ahora se publican más que nunca, se rescatan. Realmente las editoriales ahora están haciendo un trabajo increíble de rescatar autoras, por ejemplo, del siglo XX que quedaron en el olvido, ¿no? Porque, bueno, aunque en su día lograron publicar, esos libros enseguida pasaron rápidamente pues al olvido, ¿no? Y sus figuras quedaron enterradas. Entonces, ahora, poco a poco, es verdad que en España, por ejemplo, y creo que también en Latinoamérica, se está haciendo una labor increíble de rescate de esas autoras, de legitimar esos nombres y de restaurar esas genealogías, ¿no? Pero bueno, todavía queda muchísimo camino. Y Blanca, ¿qué podemos atribuir tanta dificultad? Que sea tan difícil, no solo el reconocimiento, lo que decís, en un nivel más, digamos, más profesional, sino a que se puedan dedicar en sí a la escritura, ¿no? Mujeres que por ahí les apasiona tanto leer como escribir, pero que esto no se pueda llevar a cabo. Bueno, es evidente que las mujeres siempre lo han tenido muchísimo más difícil para escribir que los hombres, ¿no? Una mujer, bueno, pues se ha educado siempre para dedicarse a su familia, a tener hijos, eh, para hacerse cargo de las tareas domésticas. Entonces, bueno, ya digo que muchas pioneras, muchas escritoras que realmente pues rompieron estereotipos, lo hicieron gracias a su posición privilegiada, ¿no? Eran mujeres de clase alta, muchas tenían sirvientas, eh, o no se casaron o no tuvieron hijos. Entonces, bueno, para una mujer es muy difícil sacar el tiempo necesario para la escritura como un oficio y obtener un espacio y un reconocimiento ya no solo del público en general, sino de su propio entorno, ¿no? Esa confianza necesaria para tener claro que quieres escribir y que tu visión es tan válida como la de un hombre, ¿no? Es muy difícil que una experiencia femenina se reconozca como universal cuando las mujeres hemos leído durante siglos a los hombres y nos hemos reconocido en esas experiencias, ¿no? Aunque muchas veces nos haya costado, pero al revés es muy difícil. Tilly Olsen tiene un ensayo magnífico que se llama Silencios, donde hace una lectura de este asunto desde una perspectiva de clase, género y raza, ¿no? Entonces, bueno, realmente ahí queda patente lo difícil que es aún hoy en día, ¿no? Que una mujer logre ganarse, porque es que te lo tienes que ganar, ganarse un espacio y un tiempo, ¿no? Sobre todo
insisto, cuando hay hijos, ¿no? Cuando eres madre bueno, y sobre todo si tienes un trabajo fuera de casa, un trabajo remunerado, pues entonces es que no quedan horas en el día, ¿no? Para, para escribir. Entonces, bueno, pues yo creo que se debe sobre todo a eso, ¿no? A cómo está estructurada la sociedad. Las tareas siguen recayendo de forma mayoritaria en las mujeres, la carga mental, el cuidado de los hijos, el cuidado familiar, el cuidado de los mayores. Y también yo creo es importante mm, luchar contra esta falta de confianza, ¿no? Que hace muy difícil a veces plantarte y defender tu creatividad como algo legítimo, algo importante. Entonces, bueno, yo creo que eso se está que cada vez conozco a más mujeres que luchan contra eso, por hacer oír su voz, pero creo que esas son los obstáculos principales a los que se enfrenta una mujer creativa que quiere escribir. Está buenísimo así como lo explicás porque queda muy claro. Y las problemáticas sobre las que hay que reflexionar son clarísimas. Nos toca también a nosotras poder confiar en nuestro trabajo y dar apoyo, bueno, a todas las mujeres que tienen tanto para dar, para enseñar, poder abrirnos nosotras también a escuchar y aprender de otras mujeres. Contanos autoras que deberíamos leer. Bueno, a ver, las recomendaciones son difíciles porque así en general, claro, hay tantos libros y tantos gustos lectores, ¿no? Que lanzar algo así un poco poco al aire, ¿no? Sin saber a dónde va, pues me cuesta, ¿eh? Pero bueno, a ver, bueno, evidentemente las figuras de Virginia Woolf o los clásicos, ¿no? Como Jane Austen o en poesía Emily Dickinson, pues son maravillosas. Pero luego también algo más, claro, depende de los gustos, ¿no? Pero escritoras más contemporáneas, pues se me ocurre, por ejemplo, hay un libro ahora acaba de salir de Carmen de la Cueva, que explora un poco, se titula Escritoras y explora un poco esto que hablaba de las genealogías, ¿no? Estas redes, estos vínculos entre escritoras que se han creado a lo largo de la historia, pero que muy pocas veces salen a la luz. Entonces, es interesante este libro porque realmente muestra muchos casos de escritoras que fueron amigas, estuvieron en contacto, se escribieron, se vieron, se ayudaron, ¿no? Como para legitimar eso que siempre ha quedado enterrado bueno, por el canon, por el patriarcado y por la crítica imperante, ¿no? Mayoritariamente masculina. Entonces ese libro está muy bien para explorar un poco, ¿no? En todas esas figuras de otras escritoras. Después, no sé, a mí, por ejemplo, novela, pues ahora, novela histórica, ahora Maggie O'Farrell, que es una escritora irlandesa, está teniendo muchísimo éxito con sus novelas históricas. La última se llama El retrato de casada, pero hay varias, ¿eh? Si os gusta el género de novela histórica, muy bien escrita. Luego está Elizabeth Strout, también de novela, una escritora estadounidense contemporánea que muy reconocida. Y bueno, pues a mí personalmente, por ejemplo, me gustan los géneros menores, ¿no? Llamados así, como más íntimos, por ejemplo, los diarios, las cartas, las memorias, me gusta mucho, ¿no? Todos estos géneros así como en los márgenes, ¿no? Literatura en los márgenes. Si os gustan los diarios, os recomiendo a May Sarton, que es una escritora estadounidense,
a la que he tenido el placer de traducir y bueno, me parecen unos diarios preciosos, muy en contacto con la naturaleza también. Ahora hay una corriente como de, sobre todo a partir de la pandemia, ¿no? De refugiarse en el campo, em, escribir sobre naturaleza o rodeada de naturaleza que, bueno, me parece muy interesante, ¿no? Te permite un poco parar este ritmo, ¿no? de, diario que llevamos y apreciar lo realmente importante. Y, y bueno, luego hay una escritora mexicana que también me gusta muchísimo y bueno, escribe también un poco en estos géneros, en los márgenes que decía antes, que se llama Jazmina Barrera. Bueno, estas son mis recomendaciones. No me extiendo más porque ya te digo que hay muchísimas mujeres publicadas, novedades, bueno, libros de fondo, sería interminable. Entonces, bueno, pues me paro aquí y espero que os animéis a leer a mujeres en todos sus géneros, en todas sus variedades, porque son maravillosas. Bueno, Blanca, muchísimas gracias. Sí, esa era la idea, que recomiendes, bueno, que es tu opinión y que digas algunas mujeres que disfrutas de leer y bueno, y de paso también tomamos nota para, para ampliar nuestra lectura y nuestros horizontes también. Te agradezco un montón por tu tiempo, por dedicarle un tiempito al programa y responder las preguntas. Gracias un montón por haber pasado por aquí por Es lo que hay. Y bueno, espero que volvamos a conversar pronto. Te mando un abrazo. Bueno, Mecha, muchas gracias a ti. Sí, ojalá volvamos a conversar pronto. Gracias por invitarme, ha sido un placer y un honor estar en tu programa, que me encanta. Y mucha suerte con él, mucha fuerza para los muchísimos programas que estoy segura de que vendrán. Chao. Es lo que hay. Bueno, empezamos la segunda parte del programa. Ahora tendremos una charla con Eva Mastrogiulio en esta sección que se llama El arte para transformar, en el que muchas mujeres presentan sus trabajos y comparten un poco con nosotras cómo fue los inicios de su carrera hasta el día de hoy, todo este recorrido. Así que bienvenida Eva y gracias por estar aquí en Es lo que hay. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por invitarme y un gusto estar acá. Contanos Eva un poco cómo fueron tus inicios, cómo empezó el gusto por la ilustración, por el dibujo y cómo se fue esto transformando en tu profesión. Bueno, empecé a dibujar como todos cuando era chica y me la pasaba dibujando siempre. Después estudié diseño gráfico y cuando estaba en la carrera conocí a Silvia, que fue mi primer maestra de ilustración. Ahí descubrí como el mundo de la ilustración. Yo tendría 23 años. Y me pareció fascinante, era como se podía trabajar de dibujar. Dije, esto es para mí. Bueno, hice el taller con Silvia y empecé ahí por primera vez como a trabajar de ilustrar manuales infantiles. Mientras seguía estudiando diseño y trabajaba de diseñadora. Después trabajé en una marca de ropa donde también cada vez más en mis diseños metía ilustraciones y me interesaba cada vez más, ¿no? El mundo del dibujo, de la ilustración. Y ahí me contacta Ethel Batista por mail, que yo en ese momento no la conocía, que ella es escritora, y me propone ilustrar un cuento de ella. Yo hasta ese momento nunca había hecho un libro álbum completo. Ahí fue la primera vez que tuve contacto como con ese universo. Bueno, leo el texto, me parece muy, muy divertido y digo, bueno, me propuse ilustrarlo, ¿no? Como algo nuevo, algo a probar. Me puse a trabajar en eso, tardé bastante, fue mi primer libro,
mientras también seguía trabajando, ¿no? Tenía como otras cosas, daba clases en la universidad. Y bueno, terminamos haciendo ese libro, álbum, que lo editaron en Ediciones del Eclipse, acá en Argentina, hace un montón ya. También estuve trabajando como ilustradora de la revista La Nación, que sacaba todas las semanas una ilustración en la revista o en el diario, alternábamos, que también estuve bastante tiempo haciendo ese trabajo. Y de a poco fui como dejando el diseño para dedicarme a la ilustración casi exclusivamente. Me puse a trabajar en proyectos propios con otros escritores, también con propuestas editoriales que me llegaban y iba trabajando, iba haciendo. Y bueno, de a poco me dediqué a ilustrar todo el tiempo. Y en el medio de todo eso tuve 2 hijos, entonces trabajar desde mi casa también era lo que yo quería, porque quería verlos crecer, quería estar con ellos, quería compartir tiempo. Entonces también un poco trabajar de manera independiente en mis propios proyectos me dio esa posibilidad. ¿Y actualmente en qué estás trabajando? ¿En qué proyectos estás? Y últimamente, en los últimos años, empecé también a escribir mis cuentos, a escribir, ilustrar, fue como una necesidad, ¿no? A veces no me alcanzaban los dibujos y necesitaba buscar palabras que acompañen esas ideas. Bueno, me puse a hacer talleres de escritura, talleres de poesía y bueno, y ahora estoy haciendo mis libros de autoría completa, texto e ilustraciones. ¿Y tenés libros propios ya terminados que tengas para compartir? Ahora justo terminé 2 libros. Uno es sobre la relación madre-hija, hija-madre, porque yo estoy como en el medio, en la bisagra entre esos 2 lugares, ¿no? Tengo una madre y también tengo una hija. Y bueno, el libro habla sobre eso. Y otro libro en otra editorial que también está por salir. Y estoy trabajando en otro proyecto de las relaciones familiares dentro de una casa. Así que en eso estoy. Bueno, Eva, te felicito. ¿Cuántos proyectos? Qué bueno que estés con tantas novedades, tantas cosas, tanto trabajo. La otra pregunta que te quiero hacer es qué es para vos dibujar. Qué difícil la pregunta, porque para mí es algo necesario, es algo placentero y a la vez es mi trabajo. Uno asocia a veces el trabajo con algo no tan grato y sin embargo para mí es mi forma de vida, ¿no? Es mi manera de vivir el arte, el dibujo, es algo cotidiano, placentero. Así que soy una afortunada en ese sentido. ¿Y crees que el arte puede transformar lo cotidiano, la vida de las personas, que puede cambiar el día a día? Sí, sí, me parece que el arte transforma, ¿no? Eh, Siempre pienso que por qué no hay más horas de arte, de expresión artística en los colegios. Bueno, tal vez en algunos lo hay, pero en general siempre se deja una horita, un modulito de horas de arte. Y sin embargo podría ser un lugar de tanto aprendizaje y de tanto descubrimiento, de tanta expresión, donde los chicos puedan experimentar con los colores, con los materiales, con las texturas, con lo visual. Cómo se deja eso de lado a medida que vamos creciendo, cuando debería ser tan importante como otras cosas. Es como una especie de alimento, ¿no? Que vamos dejando a medida que pasa el tiempo. Decinos dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde podemos ver más de tus ilustraciones, de tus nuevos cuentos y tus proyectos. Bueno, pueden visitar mi página de internet que es evamastrojulio.com.ar. Mastrojulio es Mastrogilio. Es complicado, es largo,
En una época lo había abreviado y usaba Eva más, pero después dije, no, es Mastro Giulio y lo voy a usar completo. Y también pueden visitar mi Instagram, que es Mastro Giulio Eva. Ahí generalmente está más actualizado, es lo que uso más cotidianamente para mostrar procesos, para mostrar proyectos que están en camino. También hay algo de mis plantas, de mis cerámicas, de las cosas que me gustan y las comparto. Bueno, Eva, muchísimas gracias por estar en Es lo que hay, por compartir tu trabajo con nosotras, con nosotros y bueno, que sigan todos estos proyectos tan lindos y bueno, y me alegro mucho que sigas haciendo tu profesión, lo que te apasiona, lo que te da placer. Esto es maravilloso. No, muchas gracias a vos por invitarme, por darme este espacio y gracias a todos por escuchar. Y sí, eso mismo, gracias a todos por escuchar, por estar. Gracias a Blanca, gracias a Eva, gracias por este programa, gracias a todos los que están. Recuerden poner me gusta, suscribirse, compartirlo. Les mando un abrazo y hasta el próximo programa. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay.